Lectura del libro de Mormón, Tercer Nefi, capítulo 1. Tercer Nefi, el libro de Nefi, hijo de Nefi, que era hijo de Elamán. Y Elamán era hijo de Elamán, que era hijo de Alma, el hijo de Alma, el cual, descendiente de Nefi, que era hijo de Lei, quien salió de Jerusalén el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá. Aquí hemos visto la genealogía de Nefi, de quien vamos a hablar en este instante. Nefi era hijo de Elamán, y parte de la tierra y su hijo Nefi conserva los anales. Aunque abundan las señales y las maravillas, los inicuos hacen planes para matar a los justos. Llega la noche del nacimiento de Cristo, se da la señal y aparece una nueva estrella. Aumentan las mentiras y los engaños y los ladrones de Gadiantón asesinan a muchos, aproximadamente un año a 4 después de Cristo. Y aconteció que el año 91 había concluido y habían pasado 600 años de la época en que Leí salió de Jerusalén, y fue el año en que Laconeo era juez superior y gobernador de toda la tierra. Y Nefi, hijo de Elamán, había partido de la tierra de Saraemla, dando a su hijo Nefi, que era su hijo mayor, el cargo concerniente a las planchas de bronce, y todos los anales que habían sido conservados, y todas aquellas cosas que se habían guardado sagradas desde la salida de Leí de Jerusalén. Entonces salió de esa tierra y nadie sabe a dónde se fue. Y su hijo Nefi lleva los anales en su lugar, sí, los anales de este pueblo. Y sucedió que a principios del año 92 aquí empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel en la manita. Y empezaron a reírse de sus hermanos diciendo: he aquí ya se pasó el tiempo y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concerniente a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a pesadumbrarse en gran manera, no fuera que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían decretado o declarado, perdón. Mas he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y aquí la voz del Señor vino a él diciendo: qué gran enseñanza de Nefi. ¿Cuánto tiempo oró Nefi? ¿Será que 30 segundos? ¿Un minuto? ¿2? Dice que oró fervorosamente todo el día. Como consecuencia de su oración llena de fe, el Señor viene y le habla a él. Vamos a ver qué es lo que pasó. Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Y aquí vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas, porque aquí a la puesta del sol no hubo obscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo obscuridad al caer la noche. Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeron a tierra y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en la palabra de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente. Y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Sí, en una palabra, todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo.
porque sabían que los profetas habían dado testimonio de esas cosas por muchos años y que la señal que se había indicado ya estaba a la vista, y empezaron a temer por motivo de su iniquidad e incredulidad. Y sucedió que no hubo obscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió de nuevo según su orden natural, y entendieron que ese era el día que había de nacer el Señor por motivo de la señal que se había dado. Y había acontecido, si todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Cada cosa que los profetas habían dicho se había cumplido, cada señal exactamente en su tiempo. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Y sucedió que de allí en adelante Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para endurecer sus corazones a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de esas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Y ocurrió que Nefi salió entre el pueblo y también muchos otros bautizando para arrepentimiento, con lo cual hubo una gran remisión de pecados, y así el pueblo de nuevo empezó a gozar de paz en la tierra. Y no hubo contenciones, con excepción de unos pocos que empezaron a predicar intentando probar por medio de las escrituras que ya no era necesario observar la ley de Moisés. Mas en esto erraron, por no haber entendido las escrituras. Pero acaeció que no tardaron en convertirse y se convencieron del error en que se hallaban, porque se les hizo saber que la ley no se había cumplido todavía y que era necesario que se cumpliera sin faltar un ápice. Sí llegó a ellos la palabra de que era necesario que se cumpliese, sí, que ni una jota ni una tilde pasaría sin que todo se cumpliese. Por tanto, en este mismo año se les hizo saber su error y confesaron sus faltas. Y así concluyó el año 92, trayendo alegres nuevas al pueblo por motivo de las señales que se manifestaron conforme a las palabras de profecía de todos los santos profetas. Y aconteció que en el año 93 también pasó en paz, con excepción de los ladrones de Gadiantón que habitaban las montañas e infestaban el país, porque tan fuertes eran sus guaridas y escondrijos que el pueblo no pudo vencerlos. Por tanto, cometieron muchos asesinatos y causaron gran mortandad entre el pueblo. Y sucedió que empezaron a aumentar considerablemente en el año 94, porque hubo muchos disidentes nefitas que se refugiaban entre ellos, y esto causó mucha tristeza a los nefitas que permanecieron en la tierra. Y también hubo causa de mucha tristeza entre los lamanitas, porque aquí tenían muchos hijos que crecieron y aumentaron en años hasta actuar por sí mismos, y unos que eran soramitas los indujeron con sus mentiras y sus palabras aduladoras a unirse a esos ladrones de Gadiantón, y así fueron afligidos también los lamanitas y empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud por causa de la iniquidad de la nueva generación. Entonces vemos, se había dado el milagro. Se había dado el cumplimiento de las profecías. Nuestro Salvador había venido al mundo. Y esto como cumplimiento de las palabras de todos los santos profetas. Ahora también vemos de que el enemigo estaba fastidiado por esto. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzar a hacer discrepancias entre el pueblo de que ya no era necesaria la observancia de la ley de Moisés. Pero esto no era así, porque la ley de Moisés estaría cumplida en el gran sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, y él apenas acababa de nacer, así que tenían que seguir observando la ley de Moisés sin que faltara ni una jota ni un ápice, nada, tenía que ser exacta, tal como el Señor la había dado. Era una ley muy fuerte en ese tiempo, pero una ley tan necesaria, porque era una ley que les ayudaba a mantenerse firmes, porque vemos de que era un pueblo que rápidamente caía en error, en iniquidad. Vemos aquí los hijos de los lamanitas que habían sido tan fieles observadores de la ley, habían llegado a degenerar por causa de estos soramitas que los habían inducido a que se fueran con los ladrones de Gadiantón. Entonces vemos, dice, es triste porque dice, empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud por causa de la iniquidad de la nueva generación. Tenemos que cuidar de nuestros hijos, tenemos que cuidar de quiénes son las personas que les están dando compañía. Yo me recuerdo mucho la enseñanza de mi abuela. Ella me enseñó y me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Ella me enseñó con dichos, muchas cosas
que me han ayudado en el resto de mi vida. Ella fue la persona que me enseñó de este evangelio. Y agradezco mucho las enseñanzas de mi abuela Mercedes Padilla, una mujer con un testimonio grande de este evangelio, una pionera dentro de este evangelio. Agradezco tanto a nuestro Padre Celestial por habernos permitido conocer todas estas enseñanzas en mis años de juventud, porque me han servido para todo el resto de mi vida y estoy muy agradecido por ello. Que podamos ser firmes y valientes siempre en el testimonio de este evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén.